Señor, yo te doy gracias por este espacio que nos permites tener hoy nuevamente para hablar de tu palabra. Señor, yo te pido que hoy nos llenes de sabiduría y que a cada uno de aquellos que hoy van a unirse, que pueda ser un tiempo de bendición, de aprendizaje. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que cualquier necesidad, Señor, pueda ser suplida por el poder que tienes, Señor. Y que cada uno de nosotros pueda experimentar tu amor y tu poder. Amén. Bendiciones, bienvenidos. Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar este espacio. Si puedes, comparte este en vivo para que sea de bendición para alguien más. Y hoy quiero hablar de el espíritu pobre, un espíritu pobre. Y quiero que leamos Mateo 5:2. Y la palabra del Señor dice así: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a veces quizás este versículo es confuso, pero es maravilloso lo que en ese versículo dice, y lo voy a leer nuevamente. Dice: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hoy quiero tocar este tema porque el Señor ha estado hablando a mí a través de esa palabra. Y siempre me gusta hablarles a ustedes con lo que el Señor me habla a mí primero. Esta palabra también está en Lucas 6:20. Y básicamente lo que esa palabra dice es que nosotros debemos de tener un espíritu humilde, contrito, humillado, que tiene dependencia total del Señor. No quiere decir un espíritu pobre que es que debemos despojarnos de lo material. No quiere decir que es que debemos de vivir andrajosos. Un espíritu pobre no es aquel que tiene que dar todo y quedar en la nada. No, porque estamos hablando de espíritu. No es algo físico, es algo espiritual desde el corazón, desde nuestro espíritu, porque es nuestro espíritu el que se conecta con el Señor. Y quiero que vayamos viendo algunas cosas importantes. La pobreza, el significado de la pobreza es escasez o carencia, es tener una necesidad. Y quizás usted diga, pero eso suena horrible, pero no es así, porque lo que Jesús quería decirnos en ese versículo es que nosotros debemos despojarnos totalmente de nosotros, de mi yo, de mi orgullo, de mi arrogancia, de creer que todo en la vida se puede lograr a través de nuestras fuerzas humanas, y entender que todo lo que vamos a hacer en esta vida y todo lo que vamos a lograr en esta vida simplemente por la bondad del Señor. Y entonces entendemos que esa pobreza espiritual no quiere decir que vamos a ser pobres, sino que vamos a despojarnos totalmente de nosotros, de nuestra parte carnal, para entonces ponernos bajo la voluntad del Señor. Y esto es hermoso, porque entonces puedo reconocer cómo Pablo tenía un espíritu pobre. Pablo se despojó totalmente de sí. El apóstol dejó atrás lo que él era para entregarse y rendirse totalmente al Señor. Y entonces entiendo cuando él dice: ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Es decir, no es por mi poder, no es por mis fuerzas, no es por lo que yo pueda hacer en mi carne. Es lo que el Señor quiera hacer en mí y a través de mí. Es entonces un espíritu pobre aquel que llega a entender y a la conclusión de que necesita a Jesús en su vida. Un espíritu pobre es el que entiende
Bueno, se nos cortó un poquito, pero retomemos. Un espíritu pobre es el que reconoce que ha fallado, que ha pecado, y por eso es que necesita la presencia de Jesús para que limpie nuestra vida, para que limpie y perdone nuestros pecados. Ese es un espíritu pobre, es aquel que reconoce su bajeza, pero no, la bajeza no es sinónimo de que yo no valgo, porque para Dios nosotros valemos muchísimo. Bajeza es entender que yo no soy nadie sin el Señor, que lo necesito a Él para poder avanzar, para poder ser mejor, para poder alcanzar la vida eterna. Un espíritu pobre es el que se acerca al Señor contrito y humillado, es decir, reconociendo sus faltas. No llega al Señor orgulloso, prepotente, sino que llega al Señor sabiendo que es a sus pies que debemos estar para que Él nos llene, para que Él nos transforme. Somos barro en sus manos, Él es el alfarero. Cuando entendemos que debemos tener un espíritu pobre y nos rendimos a Él y empezamos a trabajar en que nuestro espíritu sea pobre, entendemos que es el alfarero el que tiene que moldearnos, y entonces no nos aferramos a esta humanidad, no nos aferramos al pasado, no nos aferramos a lo que somos, porque lo que somos ahorita no vale nada si no es el Señor el que le da sentido. Un espíritu pobre es aquel que reconoce que para vivir una vida plena debe adquirir la sabiduría y la inteligencia que está en su palabra, porque ella es vida y es verdad. Un espíritu pobre es el que tiene temor de Dios. Y temor no es sinónimo de miedo, sino de respeto. Aquel que respeta al Padre, respeta a Jesucristo y respeta al Espíritu Santo que está en nosotros. Y entonces entendemos que solo vivimos para honrarlo, solo vivimos para adorarlo, solo vivimos para cumplir con su voluntad. Y es ahí cuando nuestro espíritu se vuelve pobre que encontramos la riqueza en el Señor. ¡Wow! Es ahí cuando nosotros entendemos las maravillas de vivir una vida en Cristo. No porque no vayamos a pasar aflicciones, sino porque en Él hay paz, en Él hay amor, en Él hay consuelo. Porque somos llamados sus hijos. Porque Él nos ama demasiado. Sin importar nuestra condición, Él nos ama. Sin importar la condición actual, Él nos ama. Jesús dio su vida por nosotros, para que pudiésemos alcanzar perdón, para que dejáramos de estar culpándonos, para que dejáramos de estar sintiendo que no valemos. Hoy debemos acercarnos a Jesús, porque Él pagó un precio por amor a nosotros, porque valemos demasiado para Dios, porque Él quiere limpiarnos, restaurarnos y hacernos nuevos. Y en ese proceso, que nuestro espíritu se vuelva pobre, es decir, dependiente total del Señor, que nos podamos despojar de nuestro yo, para que entonces menguemos nosotros y Cristo pueda crecer y poder decir: ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Si no conoces al Señor y quieres conocer lo que es el amor del Padre, lo que es sentirte perdonado y amado gracias a Jesucristo, y lo que es que tu vida tenga sentido, aunque no hayan respuestas, aunque la situación esté difícil, porque hay alguien a tu lado y dentro de ti que siempre te guía, te habla, te corrige, te instruye. El Espíritu Santo. Hoy te hago un llamado para que puedas decirle al Señor que entre a tu corazón, que te cambie, que te restaure, que puedas decirle: Padre, he fallado, he pecado, me he alejado, pero hoy entiendo que es gracias a Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. El único que me puede hacer sentir digno, merecedor, sano. Y hoy te pido que entres a mi corazón y que me restaures, que me hagas nueva criatura. Quiero cambiar mi vida y entregarla a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te muestre el camino. Que el Padre te envuelva con su amor. Que el Espíritu Santo te guíe a la verdad que es en Jesús. Y que por fin puedas entender el propósito de tu vida. El Señor es grande y maravilloso, es amoroso, es indescriptible. Gracias, Padre. Que Dios te bendiga y si Dios lo permite, nos vemos en un próximo video.